Hola, bienvenidos a Cefer. El tema de hoy será ejercicios con leyes de los exponentes. Comenzamos. En el video anterior vimos prácticamente la teoría y la definición de cómo se ocupaban las leyes de los exponentes. Ahora es el momento en el cual las vamos a pasar a la práctica y el cómo lo ocuparíamos en un ejercicio real. Estos van a ser nuestros primeros dos ejercicios. En el primero, en el cual tenemos el término 3 elevado a la 3 por el 3 elevado a la cuarta por 3 elevado a la primera potencia, ya que aunque no está escrito el 1, se da por entendido de que está la primera potencia. Entonces, siguiendo la ley que nos dice que cuando un término elevado a distintas potencias es multiplicado, sus potencias se suman. Como lo vemos aquí, el término que tienen en común es el 3 y estos están a distintas potencias, por los cuales estas potencias al estar siendo multiplicadas se van a sumar, que en este caso serían 3 más 4 más 1, dándonos como resultado 3 a la octava. Lo mismo en la parte de abajo. En la parte de abajo que tenemos el término de x a la 7 por x a la 3, el término común va a ser x, que se va a recorrer, y sus potencias, como se están multiplicando, se van a sumar, que serían 7 más 3, dándonos como resultado x a la 10. Pasando a la siguiente ley, en la cual ahora nos especifica que cuando hay una división, las potencias se van a restar, como lo vamos a ver a continuación. Nuestro primer ejercicio va a ser 5 elevado a la 7 sobre 5 elevado a la 3. Siguiendo la ley que nos está indicando aquí en la parte de arriba, damos por entendido que significa que el término común va a ser 5 y que sus potencias se van a restar. Por lo tanto, será 5 elevado a la 7 menos 3, dándonos como resultado 5 a la cuarta. En el siguiente ejemplo va a ser 2 elevado a la menos 2 sobre 2 elevado a la 3. La misma dinámica. El 2 va a ser elevado a la diferencia entre estas dos potencias, que sería menos 2 menos 3, dándonos como resultado 2 a la menos 5. Y recordemos, ronda importante aquí, un término elevado a la menos 1 o a la menos 2 es exactamente igual a 1 sobre dicho término, o 1 sobre dicho término elevado a la potencia negativa a la cual se encontraba. Por lo tanto, también un resultado correcto sería 1 medio elevada a la 5. En esta siguiente ley se especifica que cuando un término está elevado a una potencia y a su vez se eleva a otra potencia, sus potencias se van a multiplicar. Como en el siguiente ejemplo, en el cual tenemos 5 elevado a la 7, paréntesis, y este término elevado a la 3. En este caso, el 5 va a ser elevado al 7 por 3, que sería la multiplicación producto de estas dos potencias, dándonos como resultado 5 elevado a la 21. A su misma vez, en este otro ejemplo, y elevada a la menos 2, que a su vez está elevada a la quinta potencia, va a ser y elevada a la menos 2 por 5, dándonos como resultado y a la menos 10. Ahora, en esta ley nos está diciendo que cuando uno, dos o más términos están dentro de un paréntesis y están siendo afectados por una potencia, esta potencia afecta a cada uno individualmente de la misma manera. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tengo xy elevada a la 3, es igual a decir x a la 3, y a la 3. Individualmente están siendo afectadas de la misma manera que están siendo afectadas como si fueran un solo término. Pero ahora, ¿cómo lo puedo ocupar en un ejercicio? ¿En qué momento se aplica? Muy fácil. Si yo tuviera xy a la 3 y lo quisiera multiplicar por x, no lo podría hacer instantáneamente, debido a que está funcionando como si fuera un solo término al estar dentro del paréntesis. Pero al momento que yo aplico esta ley, lo separo y entonces ya puedo hacer factorización, ya puedo hacer agrupaciones y trabajar con ello. Puedo juntar los términos comunes que son x y ahora sí aplicar la ley que vimos previamente de x por x a la 3 y obteniendo como resultado x a la cuarta y a la 3. Ahora, esta ley es muy similar a la anterior. La única diferencia es que esta hace referencia a cuando los términos se están dividiendo. De la misma manera, si yo tuviera 5 sobre 3 elevada a la 2, es igual a que yo tuviera 5 a la 2 elevada sobre 3 a la 2. Ahora, ¿cómo ocupo esto en un ejercicio? De la misma manera, si yo tuviera una fracción de x sobre y elevada a la 3 y lo quisiera multiplicar por x, tendría que aplicar esta ley para poder hacerlo. Y entonces sí, agrupar los términos semejantes como sería x
aplicar la ley que vimos previamente y obtener el resultado, que en este caso sería x a la cuarta sobre y a la 3. En esta parte haremos unos ejercicios un poco más complicados, ejercicios mixtos donde podamos aplicar varias de las leyes que acabamos de ver. En nuestro primer ejemplo va a ser x sobre y elevada a la 3 por x sobre y elevada a la 2, todo sobre x sobre y elevada a la 6. En nuestra primera parte, la parte superior, nos podamos dar cuenta que está la ley en la cual se explica que cuando los términos se multiplican, sus exponentes se suman. Por lo tanto, podemos expresarlo como x sobre y elevada a la 2 más 3, dándonos como resultado x sobre y elevada a la 5. Y ahora podemos aplicar la ley que dice que cuando los términos muestran una división, sus potencias se restan. Entonces, la operación nos quedaría x sobre y elevada a la 5 menos 6, dándonos como resultado final x sobre y elevado a la menos 1. Ahora, en nuestro siguiente ejemplo tenemos y sobre x elevada a la 2, elevada a su vez a la tercera potencia, sobre x sobre y elevada a la menos 2 por y sobre x elevada a la 2. Una vez más, en la parte de arriba estamos viendo la ley que especifica que cuando una potencia está afectando a otra potencia, estas se multiplican. Entonces nos quedaría y sobre x elevada a la 2 por 3, como resultado y sobre x elevada a la 6. Y aquí tenemos un dato curioso. En la parte de abajo tenemos x sobre y elevada a la menos 2, que multiplica a y sobre x elevada a la 2. Aún no podemos aplicar la ley en la cual se especifica que cuando los términos se multiplican, sus potencias se suman, porque no es el mismo término. Sin embargo, si prestamos atención, nos damos cuenta que como está elevado a una potencia negativa, lo podemos volver positiva invirtiendo los términos, pasando x a la parte de abajo y y a la parte de arriba. De tal manera que nos quede y sobre x ahora elevada a la segunda potencia. Y de esta manera ya podemos aplicar la ley en la cual sus exponentes se van a sumar, dejándonos y sobre x elevada a la 2 más 2, dándonos como resultado de esta operación y sobre x elevada a la 6 sobre y sobre x elevada a la 4. Y aquí a su vez podemos afectarla una vez más por la ley que nos dice que cuando hay una división, sus potencias se restan. De esta manera, que ahora es y sobre x elevada a la 6 menos 4, dándonos como resultado final y sobre x elevada a la 2. Ok, hemos llegado al final de este video. No olvides darle like, compartirlo y suscribirte para seguir viendo más contenido. Mi nombre es Óscar Ortega y nos vemos en la siguiente.